Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jennifer Ramírez Arizmendi. Soy psicóloga en formación del Politécnico Gran Colombiano y hoy voy a estarlos acompañando en la conferencia Aprendizaje Vicario u Observacional. Este aprendizaje lo voy a desarrollar desde la teoría o desde mi referente epistemológico, que es Albert Bandura, con el cual he desarrollado todo el proyecto Aprender a Aprender. Entonces, vamos a darle inicio, sin más preámbulos, al origen del aprendizaje vicario u observacional. Encontramos que antes de que Albert Bandura formulase el término aprendizaje vicario en su teoría del aprendizaje social en la sociedad estadounidense del siglo XX, el conductismo de Watson y de Skinner comenzaba a decaer, porque afirmaban que todo comportamiento era consecuencia de la respuesta a unos determinados estímulos dentro del organismo que quedaban bastante obsoletos. Por tanto, o al respecto, Albert Bandura propuso su teoría cognitiva social y en ella postulaba que el aprendizaje podía darse mediante la observación de las acciones de los demás y analizando sus consecuencias, claro está. Para una mejor comprensión de la teoría de Albert Bandura, quiero explicárselas por medio de unos ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo es si una persona insulta a otra, el observador entenderá que es una conducta normal y aceptada en las formas de relacionarse de la sociedad. También otro ejemplo podría ser cuando un adulto trata mal a un niño o cuando trata mal a otro adulto, el infante copiará este patrón de conducta rápidamente. Por último, este ejemplo sería en el momento en el que un niño golpea físicamente a otro y no es corregido por un adulto, adoptará instantáneamente este modelo de comportamiento, considerando que esta forma de actuar está bien. Quedándonos más claro lo que es el aprendizaje vicario u observacional, también conocido como aprendizaje por modelado, Albert Bandura menciona algunos componentes muy importantes que nos van a nutrir en el conocimiento del aprendizaje vicario. El primer componente es la atención. Albert Bandura nos dice que para aprender es necesario prestar atención, con lo cual todo factor que altere este nivel de concentración alterará la observación y disminuirá el efecto de imitación de la conducta, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos, por ejemplo, nerviosos, cansados o tenemos sueño, no se reproducirá adecuadamente la copia del comportamiento. Otro componente es la retención. Albert Bandura nos dice que todo aquello que visionamos lo almacenamos temporalmente en nuestro cerebro mediante reproducciones verbales o imágenes mentales, ¿cierto? Más adelante, el sujeto desempeñará esta actividad modelo de modo diferente, pero con la misma intención, una vez reconstruida en su sistema cognitivo. Como tercer componente encontramos la reproducción. En esta fase, Albert Bandura nos dice que se tratará de realizar correctamente la imitación con la intención de hacerlo lo más fielmente posible al original, y su éxito o el éxito de este comportamiento dependerá del nivel de dificultad que conlleve la tarea. Por ejemplo, no es lo mismo repetir la acción de exprimir un limón que la de hacer un ejercicio acrobático, ¿cierto? Dentro de estos componentes encontramos también la reproducción. En esta fase, la reproducción o la motivación, que es nuestro último componente. La situación a reproducir
será mucho más probable si el sujeto tiene un grado de interés en realizarla. Mientras que si no existe tal motivación, las responsabilidades o las posibilidades de que aparezca serán casi nulas, ¿cierto? Para poder reproducir un comportamiento debemos estar motivados. Aquí dependerá el efecto de la cantidad de refuerzo vicario producido por la observación, del refuerzo prometido, que dependerá de nuestras expectativas, y del refuerzo pasado, que será el resultado de experiencias previas. Modelo de conductismo, esto es como un modelo de conductismo operante, ¿cierto? Así las cosas, y teniendo presente esos componentes del aprendizaje vicario u observacional que les acabo de mencionar, se desprenden unos efectos que tienen diversos orígenes y factores, ¿cierto? Las implicaciones educativas que se pueden desprender de la teoría del aprendizaje observacional están relacionadas con una serie de procesos y con una serie de efectos que eran los que les mencionaba, empezando por el efecto instructor, ¿cierto? Este efecto nos menciona que a más intensidad de la enseñanza, mayor índice de reproducción imitativa de la acción. También encontramos dentro de esos efectos los efectos inhibitorios y desinhibitorios. Eso quiere decir que el aumento o la disminución del aprendizaje observacional dependerá de la capacidad individual de controlar los impulsos, ¿cierto? Que va a tener pues como cada persona. También encontramos dentro de esos efectos la facilitación. La facilitación hace parte de otro efecto del aprendizaje vicario u observacional, y menciona que una conducta será más probable de que sea realizada cuanto mayor sea la facilidad que exista para su desempeño, ¿cierto? Con lo cual, a mayor grado de dificultad, menor repetición del comportamiento observado. Y por último, encontramos que el incremento de la estimulación ambiental es otro efecto que dice que el individuo se sentirá más predispuesto a mostrar una conducta adquirida por observación en un momento anterior y realizarla con mayor audacia si los efectos de su entorno le predisponen a hallarse en una situación que la propicie, ¿cierto? Será mucho mejor para él si el ambiente lo incita a que repita esa conducta. Encontramos también la motivación y el aprendizaje. Para Bandura las consecuencias de la conducta influyen sobre ella, ¿cierto? En gran parte por su valor informativo, estímulo-incentivo, y no como fortalecedores automáticos de las respuestas. Es decir, que las conductas autorreguladas tienden a mantenerse más que las reguladas desde instancias externas, y además o adicional a ello incrementan la percepción de capacidad personal de control sobre el medio, ¿cierto? Por ello, los profesores deberían incrementar el tratar de desarrollar las capacidades de autoevaluación y autorrecompensa en sus alumnos, y fomentar así situaciones en que estos establezcan por sí mismos los criterios para valorar sus rendimientos y sus actitudes. Así las cosas, el profesor debe fomentar en sus alumnos la situación de percepción de capacidad sobre el medio, por lo que no ha de olvidarse de que las metas moderadamente difíciles facilitan el mantenimiento de un esfuerzo elevado
y producen satisfactoriamente por medio del logro eh, algunas metas que son relativamente fáciles, no suficientemente desafiantes para provocar mucho interés, ¿cierto? También va a fomentar las metas que están mucho más allá de los alcances propios y que son como desalentadoras, ¿cierto? Encontramos ahora también el pensamiento y la regulación cognitiva de la acción. Con respecto, Bandura dice que el pensamiento es esencial en el control de la conducta. Las experiencias de aprendizaje, en definitiva, forman representaciones de carácter conceptual y no asociaciones específicas que se puedan como referir tanto a relaciones entre objetos y acompañamientos o acontecimientos como a las relaciones entre conducta y condición del medio, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, que no reconocen las relaciones entre sus actos y los resultados de estos actos, no aprenden o no lo hacen o lo hacen en poco grado, porque no tienen pues como esa asociación. A medida que los aprendizajes se logran, las acciones pueden automatizarse, exigiendo un esfuerzo mucho menor de pensamiento consciente, ¿cierto? Para esto el profesor deberá acentuar las relaciones entre la conducta y las contingencias para que sean fáciles de reconocer por los estudiantes. Finalmente, el ejercicio, el automatizar rutinas más simples y liberar capacidades de pensamiento conscientes que puedan dedicarse a tareas más complejas van a potenciar como la regulación cognitiva que la persona debe tener frente a la acción que está ejerciendo. Siguiendo con nuestro tema, quiero compartir con ustedes este corto video que sintetiza lo que es el aprendizaje vicario u observacional. Prestémosle mucha atención porque en realidad es muy interesante. Un proceso adquisitivo que ni el condicionamiento clásico ni el modelo de aprendizaje operante explican de manera satisfactoria es el aprendizaje observacional. Se ha mostrado que el hombre y los animales son capaces de aprender una respuesta nueva después de observar a otra persona o animal realizarla. Tanto el condicionamiento clásico como los modelos de aprendizaje operante exigen que el organismo realice una respuesta a fin de que se asocie con un estímulo condicionado o que se refuerce. En cambio, en el aprendizaje por observación no se emite alguna respuesta externa. El sujeto se limita a observar o escuchar. ¿En qué forma podemos explicar el aprendizaje de este tipo? Albert Bandura, en 1977, señala que el observador se forma una representación mental de la respuesta. Más tarde, en circunstancias idóneas, esta representación se traducirá en actos. Cualquiera que sea su mecanismo, el aprendizaje observacional es una realidad innegable y cumple una función muy importante en el desarrollo social. Los estudios experimentales con niños muestran que las características distintivas de la conducta agresiva, así como las normas que rigen el autorrefuerzo y hasta la adquisición del lenguaje, reciben una fuerte influencia al observar la modelación de estas reacciones. En videos anteriores hemos visto la importancia que tiene este tipo de aprendizaje, por ejemplo en el trastorno antisocial. El aprendizaje de una respuesta observada o de su realización posterior depende de varios factores. Suponiendo que el observador preste atención al modelo, la probabilidad de que lo imite aumenta en dos casos. La primera es si el modelo recibe algún tipo de reforzador después de emitir esta respuesta, y en el segundo caso, si el modelo es una persona importante en la vida del observador. En esta clase de aprendizaje social intervienen efectos observacionales y operantes. Así, un niño de 4 años que mira a su hermano mayor armar alboroto y jugar a las luchas tenderá a imitar las conductas del hermano. Esto se va a ver reforzado por la diversión y los festejos. Por supuesto, este tipo de aprendizaje participa también en la adquisición de reacciones anormales. Los temores y fobias, por ejemplo, reciben un influjo de la conducta que contemplamos. Jones, en 1924, relata la siguiente anécdota. Vincent no externaba temor ante el conejo, aun cuando lo apretaba contra su rostro.
o las manos, se limitaba a reír y extendía la mano para tocar la pelambre del animal. Ese mismo día fue llevado al patio junto con Rose, quien se ponía a llorar al ver al conejo. De inmediato, Vincent adquirió una respuesta fóbica. Cuando estaba en la sala de juego, no hacía caso del llanto de Rose, pero cuando la niña lloraba delante del conejo, el sufrimiento de ella ejercía un notable efecto sugestivo. El temor transferido con este procedimiento duró 2 semanas. Lo más probable es que la repentina aparición del temor en Vincent se debiera al hecho de haber visto el miedo en la pequeña Rose. Es una hipótesis aceptable el hecho de que el aprendizaje observacional interviene de manera importante en la adquisición de conductas y nuevas clases de psicopatología, como síntomas de histeria, conducta antisocial, abuso de drogas, por mencionar algunas cuantas manifestaciones. Que por cierto puedes checar este video acerca de la conducta antisocial. Esta modalidad de aprendizaje no solo sirve para provocar el temor, sino también para atenuarlo. Entonces Bandura, en el año 1967, junto con otros colaboradores, asignaron a niños de entre 3 y 5 años para el siguiente experimento. Niños con temor a los perros eran separados en diferentes grupos. En 8 sesiones breves, un grupo observó a otro niño, que sirvió como modelo, manifestar grados crecientes de acercamiento y jugueteo con el perro sin la menor señal de miedo. Un segundo grupo vio al perro sin modelo esta vez, durante una fiesta muy amena. El tercer grupo nunca tuvo contacto con el perro ni con la modelación. La capacidad de acercarse al can y acariciarlo aumentó mucho más en la condición de modelación, mucho más que las otras condiciones. Tales diferencias persistían al cabo de un mes, aun cuando los niños fueron sometidos a prueba con otro perro. La eliminación de la fobia mediante el procedimiento observacional vicario tiene consecuencias obvias en el tratamiento de fobias más graves. Es realmente impresionante todo lo que dejó Bandura en cuanto a avances de la psicología y de este tipo de aprendizaje. Sin más por el momento, y con la satisfacción de tener tanto apoyo últimamente, esperamos que les haya gustado el video. También Bueno, espero que el video haya sido pues como de toda el agrado y utilidad. En definitiva, de esta forma es que aprendemos en todos los ámbitos de nuestra vida, en el académico, en el personal, en el social, en fin. Muchas gracias por estar presentes, por escuchar esta conferencia, por construir conocimiento. Espero que la conferencia sea de gran utilidad para ustedes, sus familiares y quien requiera de ella. Una vez más fue un placer conectarme con ustedes. Los espero en la próxima conferencia. Recuerden que esta conferencia hace parte del curso Aprender a Aprender. Muchas gracias para todos.